Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema, uno de los temas más importantes para entender los problemas estequiométricos, que son los fundamentos de la estequiometría. Porque generalmente los alumnos hablan de mol, hablan de gramos y no saben de qué están hablando. Nosotros vamos a tratar hoy de hacer un análisis lo más minucioso de cada uno de los términos para que en esa forma ustedes estén perfectamente en claro sobre los términos que vamos a usar. Vamos a comenzar con el principio de Avogadro, es un poco el que está más descolgado, digamos, del resto de los temas que vamos a ver, pero bueno, es importante incluso hasta porque a veces puede haber algún inconveniente cuando yo, digamos, doy algún ejercicio y ya van a ver dónde está el inconveniente. Avogadro estableció que si yo tengo acá un volumen 1, un volumen 2, un volumen 3, un volumen 4, y estos volúmenes son iguales, por ejemplo 5 litros, un recipiente de 5 litros, 5 litros, 5 litros y 5 litros, y dentro de ellos colocamos, supónganse, recuerden que el hidrógeno es diatómico, colocamos en este gas hidrógeno, en este gas nitrógeno, vamos a hacer un poquito más grande. Ustedes saben perfectamente que esto es netamente de tipo descriptivo y a los fines didácticos. Neón, fíjense ustedes, ¿qué decía Avogadro? Avogadro decía que volúmenes iguales de gases diferentes, medidos, eso sí, en iguales condiciones de temperatura y presión, lo cual no quiere decir en condiciones normales, puede ser en condiciones normales, pero no necesariamente en condiciones normales, puede ser todos medidos a 50 grados y todos medidos a una presión de 2 atmósferas, por ejemplo. Pero, eso sí, si esto está en esas condiciones, es decir, el resto de los recipientes también tienen que estarlo. Contienen el mismo número de moléculas. Es decir, si el hidrógeno, esos 5 litros de hidrógeno y esos 5 litros de nitrógeno están en iguales condiciones de temperatura y presión, si este contiene 9 moléculas, este contiene 9 moléculas también. Y en el caso del dióxido de carbono, lo vamos a dibujar así, porque está formado por 3 átomos, la molécula. Por supuesto, también vamos a tener igual número de moléculas, siendo una sustancia que está pesando 44 y esta pesa 2, bueno, no importa el peso, ¿no? El número de moléculas debe ser exactamente el mismo. Lo vuelvo a repetir, dice el principio de Avogadro, volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en iguales condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Muchos hablan a veces del principio de Avogadro Ampère. Les digo esto por las dudas que encuentren en la bibliografía el otro nombre Ampère. Entonces, el problema es el siguiente. Si yo les digo 5 litros de hidrógeno y 5 litros de nitrógeno, medidos a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, contiene el mismo número de moléculas, estoy hablando correctamente. También puedo decir 5 litros de hidrógeno y 5 litros de nitrógeno, medido en iguales condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de átomos. Claro, porque tanto el hidrógeno como el nitrógeno son diatómicos. En consecuencia, si acá hay 18 átomos, acá hay 18 átomos. Pero cuidado con los gases monoatómicos o cuidado con aquellos gases que son sustancias compuestas, que son compuestos. Por ejemplo, yo puedo decir 5 litros de nitrógeno contienen el mismo número de
moléculas que 5 litros de neón. Porque acá las moléculas son 9 y acá las moléculas son 9. Pero si yo me refiero al número de átomos, ahí está el problema. 5 litros de nitrógeno no contienen el mismo número de átomos que 5 litros de neón. ¿Por qué? Porque 5 litros de nitrógeno contienen 9 por 2, 18 átomos. Y acá tenemos, como la molécula es monoatómica, vamos a tener 9 átomos. Entonces tener mucho cuidado cuando comparemos átomos. Cuando comparemos moléculas, ningún problema. En este caso, por ejemplo, yo digo, 10 litros de neón tienen el mismo número de moléculas que 10 litros de dióxido de carbono medido a 2 atmósferas y a 20 grados centígrados. Correcto. Pero ahora el número de átomos de acá va a ser 3 veces menor que el de acá. ¿Por qué? Porque la molécula de neón es monoatómica y la molécula de dióxido de carbono es 1, 2, 3, es triatómica. Entonces, ojo con que ser muy preciso cuando el principio de Avogadro dice contiene el mismo número de moléculas, no de átomos. Bien, una vez que tenemos visto esto, inmediatamente pasamos a lo que nos es bastante importante para nuestro tema, que es el problema de los pesos. Teóricamente, dentro de los átomos tenemos el peso atómico absoluto, el peso atómico relativo y el atomogramo o mol de átomos. Y acá le pongo el mol, se los pongo acá porque ya vamos a ver que si bien anteriormente esto se usaba para moléculas, actualmente el mol en el sistema sí ya es una unidad y se refiere fundamentalmente a una unidad que implica un número de partículas elevadamente grande, es un número prácticamente imposible de ser recordado, de ser imaginado, ¿no? Recordado es muy fácil, de ser imaginado. Fíjense ustedes que el peso atómico absoluto o masa atómica absoluta no se pregunta como tal. Pero ¿qué sería el peso atómico absoluto o masa atómica absoluta de un elemento? Es la masa de dicho elemento expresado en gramos, que posee la masa de un átomo de dicho elemento. Cuando digo peso y cuando digo masa, ustedes saben que en condiciones gravitacionales, donde la aceleración de la gravedad sea 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la cifra que indica el peso es la misma cifra que indica la masa, vale decir, yo tengo 1 kilogramo masa y peso 1 kilogramo fuerza. Estamos hablando de cosas muy diferentes, pero el número es exactamente el mismo. Hay una tendencia últimamente a hablar más de masa que de peso, pero, por ejemplo, ¿cuál es la masa absoluta de un átomo de hidrógeno? Un átomo de hidrógeno tiene exactamente 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Y el átomo más pesado, este es más liviano, y un átomo de uranio tiene aproximadamente 3,76 por 10 a la menos 22 gramos. Como ven ustedes, nos estamos manejando con números extremadamente pequeños y muy poco prácticos para trabajar con ellos. Por ello, se recurre al peso relativo, a la relación. ¿Y qué es esto de peso relativo? El peso relativo, primero que todo, no tiene unidad y expresa una relación entre dos cuerpos. ¿Cómo es esto, señor? Sí, el peso atómico relativo
lo voy a hacer primero no en átomos, sino en cualquier cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo un señor que pesa, el peso del señor A son 70 kilos. Fuerza. Y el peso del señor B, un niño, por ejemplo, el peso de B son 7 kilos. Estamos comparando una persona adulta con un niño de 1 año, por ejemplo. Entonces, este es el peso. Peso significa una unidad más su respectiva, una cifra más su respectiva unidad. Y ese es lo que se llama peso absoluto. Pero si yo digo, ¿cuál es la relación que existe entre el peso de A y el peso de B? Y yo digo, y 70 kilos pesa A, 7 kilos pesa B, kilo se va con kilo y me sale 10. Primero que todo, yo puedo decir que el peso de A es 10. 10 es un número, si no estoy comparando con B, por supuesto, 10 es un número que no tiene unidad. Es un número que se llama número abstracto y que indica cuántas veces mayor es el peso o masa de un cuerpo que el de otro. Recuerden que siempre acá abajo tenemos el número 1. Entonces yo digo, el peso relativo de A es 10 a 1. No estoy dando ni el peso de A ni el peso de B, estoy dando la relación. Y esa relación fue lo que se aprovechó para comparar los átomos y no trabajar con estos números que son realmente muy, muy difíciles de manejar. Entonces, vamos ahora al concepto de peso atómico relativo. Acá hay que aclarar varias cosas. Entonces yo después se las voy a aclarar al final. Pero hay que aclarar primero que cuando yo digo peso atómico relativo, en realidad es lo que normalmente se habla de peso atómico. Cuando normalmente, ¿cuál es el peso atómico del calcio? El peso atómico del calcio es 40. Eso no hace falta que yo diga relativo. Peso atómico es justamente el término más usado. Actualmente también se usa masa atómica relativa o masa atómica. Esta es la famosa masa atómica promedio que nosotros sacamos cuando vimos el tema isótopos. O sea, que la masa atómica promedio es la masa atómica. Entonces, hablar de peso atómico relativo, peso atómico, masa atómica relativa o masa atómica, en realidad lo que vamos a hablar es siempre de exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es el peso atómico relativo? Primero que todo, cuando yo hablo de relativo, estoy hablando de que estoy comparando dos cuerpos. Entonces, convino tomar como referencia al principio la masa de un átomo de hidrógeno como elemento de referencia. Entonces, el peso atómico relativo o peso atómico de un elemento es un número abstracto, que indica cuántas veces mayor es la masa de un átomo de un elemento que el átomo de hidrógeno. Entonces, esto es al principio, digamos. Si yo tuviese una balanza ideal y en este lado tengo un átomo de sodio, que pesa 23, de este lado tendría que tener 23 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque un átomo de sodio pesa 23 veces más que un átomo de hidrógeno.
Posteriormente se vio que el hidrógeno no era un elemento muy confiable para tomarlo como unidad de medida por la existencia de isótopos. El hidrógeno no pesa exactamente 1, sino 1.00797 o 1.008, debido exactamente a la existencia de isótopos. Ya hemos hablado del protio, del deuterio y del tritio. Entonces se tomó como unidad de referencia, y esto es más que todo a los fines digamos, a los fines de ser muy preciso, se tomó durante mucho tiempo la masa de un átomo ideal. Ojo que esto por lo menos es práctico, esto es masa de un átomo ideal igual a la 16ª parte de la masa de un átomo de oxígeno 16. No de cualquier oxígeno, porque hay oxígeno 15, hay oxígeno 16, hay oxígeno 17, hay isótopos del oxígeno. No, de oxígeno 16. Una 16ª parte de 16 es 1, pero es 1 y no tiene absolutamente ningún otro decimal. Posteriormente se vio que como el átomo que estaba más presente en la naturaleza y específicamente en la química orgánica, que es la que forma mayor número de compuestos, es el carbono. Entonces se tomó como unidad de referencia la 1/12ª parte de un átomo de carbono, pero no de cualquier carbono, del carbono 12. La 1/12ª parte de 12 es 1, y a esto actualmente se le conoce con el nombre de unidad de masa atómica. Entonces, vamos a dar, esto es aproximado, ¿sí? Aproximadamente siempre esto es lo mismo. Entonces ahora vamos a dar la definición de UMA. En lugar de dar la definición, de referirnos al átomo de hidrógeno, nos vamos a referir a la UMA. La UMA es la masa de un átomo ideal. Masa de un átomo ideal no existe, pero lo idealizamos para tomarla como unidad. Masa de un átomo ideal igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, o masa de un átomo que idealmente tuviese una masa igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Entonces ahora modernamente, cuando nosotros decimos que el peso atómico o masa atómica del sodio, por supuesto relativa, es 23, decimos peso atómico del sodio, lo vamos a decir así, o masa atómica del sodio, 23, modernamente significa que si yo acá tengo en una balanza ideal un átomo de sodio, en el platillo contrario tendría que colocar 23 de estos átomos ideales, que son la unidad de masa atómica. Pero a los fines prácticos, como la UMA realmente es una entelequia, vale decir algo que no existe, el 23 ustedes imagínenselo, cuando le dan el peso atómico del sodio, imagínenselo como que les están dando la relación que existe entre un átomo de sodio y un átomo de hidrógeno. Así para objetivizarlo bien. O sea, un átomo de sodio tiene 23 veces mayor masa que un átomo de hidrógeno. ¿Dónde voy a encontrar los pesos atómicos y cómo los voy a encontrar? Bueno, ustedes cuando vean la tabla periódica,
se van a encontrar, vamos a ser muy exactos en este caso, se van a encontrar con los casilleros. Y en estos casilleros van a tener sodio, que acá tendrán litio arriba y acá debajo tendrán potasio. Y en estos casilleros hay un número que es total y absolutamente exacto. Vale decir, no tiene decimales, es un número entero. Y ese es el número atómico. El número atómico indiscutiblemente figura en todas las tablas periódicas y si este tiene 11, el que sigue va a tener 12 y así sucesivamente. Y me está indicando el número de protones que tiene el átomo de dicho elemento. Y indirectamente, si el átomo es neutro, el número de electrones. Ahora, no les va a salir el número másico, les va a salir un número 22,997, que ese es el peso atómico. En el caso del hidrógeno, 1.00797 o 1.008. O sea, no les da un número exacto. Ese peso atómico es un número decimal. Es un número que tiene decimales. Y tiene decimales justamente porque es la masa atómica promedio. Es podríamos así decir, es el promedio de lo que masan, de lo que pesan cada uno de los isótopos. O sea, la existencia de isótopos me justifica que este número sea un número decimal. O sea, primero, ¿figura en la tabla periódica el peso atómico? Sí. ¿Figura como número que tiene decimales? Sí, por la existencia de isótopos. ¿Es un número abstracto? Sí, no tiene ninguna unidad. Y cada elemento tendrá su peso atómico o peso atómico relativo. ¿Y qué me está indicando esto? Que la masa de un átomo de sodio tiene 22,997, o sea, aproximadamente 23 veces más masa que una UMA, o sea, que un átomo de hidrógeno aproximadamente. Señores, esto es muy interesante porque los pesos atómicos relativos, entonces, o masas atómicas relativas, existen o se sacan de la tabla periódica. Cuando ustedes rindan un examen, habitualmente no tienen la tabla periódica. En consecuencia, les van a dar el peso atómico. Utilice los siguientes pesos atómicos. Y le dicen, utilice para el hidrógeno 1.008. Entonces yo ya sé que tengo que manejarme con este número. Porque otros les pueden decir, tome para el hidrógeno 1. Bueno, si le dicen 1, ustedes toman 1. Si les ponen 1.008, toman este valor, porque los cálculos estequiométricos están hechos para estos valores. Calcio, tome 40.04. Bueno, tendré que tomar este valor, y si no, tome el número atómico, tome peso atómico 40. Es decir, estos valores son números decimales, pero generalmente nosotros los damos como números enteros, salvo que, como en el caso del cloro, sea 35.5. ¿Cuál es el peso del cloro? Y es 35.4, y me acerco mucho, 4,9 y pico. Entonces, como me acerco mucho a 5, muchos toman el peso atómico del cloro como 35.5. La plata pesa 107,89. Este es el peso que van a encontrar en la tabla. Varían a veces estos números. Y yo le voy a decir, miren, tome como peso atómico de la plata 108. Entonces, no ponerse mal, saber que los pesos atómicos los tengo en la tabla, y si no los tengo en la tabla, me los tienen que dar. No los tengo que aprender de memoria, ni mucho menos. Entonces, vamos ahora sí a definir en forma moderna qué es peso atómico relativo de un elemento.
Se llama peso atómico relativo de un elemento, masa atómica relativa de un elemento, directamente peso atómico o directamente masa atómica de un elemento, a un número abstracto, que indica cuántas veces mayor es la masa de un átomo de dicho elemento que la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Y señor, me está diciendo si la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12 es una UMA, ¿por qué no me dice directamente una UMA? Sí, es un número abstracto que indica cuántas veces mayor es la masa de un átomo de dicho elemento que la UMA, o la masa de dicho elemento expresado en UMA. O sea que esto es muy sencillo, pero hay que aclararlo. Y viene ahora un concepto muy importante, que es el concepto de mol. Y el concepto de mol muchas veces es difícil de entender porque es difícil de imaginárselo. El mol es lo mismo, es una unidad exactamente igual a la docena, por ejemplo. Cuando yo digo docena de algo, docena de naranja, docena de papas, yo me imagino, y no es necesario que yo lo indique, que son 12 unidades. Vale decir, yo voy a la verdulería a comprar una docena de naranjas y le digo al verdulero, deme una docena de naranjas, no le digo deme una docena, o sea, 12 naranjas. Ya la docena implica que el número de unidades que me tiene que dar es 12. Claro, 12 es un número pequeño y que se emplea para unidades relativamente grandes, como es una naranja. Una naranja es un cuerpo que se maneja habitualmente. Pero si yo tengo cuerpecillos infinitamente pequeños, como son los átomos, como son las moléculas, como son los iones, se toma un número extremadamente grande, que es 0,02 por 10 a la 23 unidades. Entonces, cuando yo tomo un número extremadamente grande para unidades extremadamente, para cuerpecillos extremadamente pequeños, bueno, los voy a poder manejar en mi mundo. ¿Por qué? Porque si yo manejo un átomo de hidrógeno, pesa unos 67 por 10 a la menos 24. Es un gramo, es un número imposible de ser determinado por cualquier máquina de precisión. Sin embargo, si yo tomo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, eso va a pesar 1 gramo. Y 1 gramo lo voy a poder pesar yo. Si yo tomo, por ejemplo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, voy a obtener aproximadamente 23 gramos. Y si yo tomo 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, de plata, voy a tener 108 gramos. 108 gramos ya es, ustedes van a la ¿cómo se llama? A la fiambrería, piden 100 gramos de jamón, y 100 gramos de jamón es algo que ya lo estoy pesando y que ya lo puedo comprobar con mi tacto. En consecuencia, si yo le digo al fiambrero, deme exactamente 100 gramos de jamón, y bueno, y 100 y un mol de átomos de plata que contienen en su interior 6,02 por 10 a la 23 átomos de plata, pesan 108 gramos, pesan aproximadamente igual que los 100 gramos de jamón. O sea que fíjense ustedes que esta unidad, la docena, es una unidad para partículas relativamente grandes como naranjas, papas, etcétera, etcétera. Huevos. Pero
esto viene, el mol implica que las unidades que yo tengo dentro de ese mol son 6,02 por 10 a la 23. Hay, por supuesto, esto es para que ustedes lo entiendan. Para unidades relativamente grandes, números relativamente pequeños, para cuerpecillos infinitamente pequeños, un número realmente que no entra dentro de mi mente. Porque 6,02 por 10 a la 6 serían 6.020.000 por 10 a la 6. Por 10 a la 12 ya tengo que agregar 6 ceros más. Y a la 18 tengo que agregar 6 ceros más. O sea que es un número relativamente imposible de imaginárselo. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, si yo les dijera, deme un mol de naranjas, en lugar de darme una docena, un mol de naranjas, primero que el verdurero no tendría un mol de naranjas, y después que si mágicamente aparece en un mol de naranja, moriríamos tapados de naranja, no solamente nosotros, sino prácticamente todo el mundo, y el mundo saldría de su órbita porque ese mol de naranjas aumentaría su masa en una forma tremenda. O sea que no voy a usar mol para cuerpos grandes, voy a usar mol para cuerpos pequeños. ¿Y qué son los cuerpos pequeños? Los átomos, las moléculas y los iones. O sea, para esto. Entonces, cuando yo me refiero a mol, actualmente, como unidad, ahora vamos a dar la definición, digamos, una vez que entendamos esto, ahora sí, voy a dar la definición total y absolutamente, digamos, catedrática. Un mol es la cantidad de sustancia, que contiene un número de partículas, un número de entidades también se puede decir, un número de entidades, entre paréntesis, átomos, moléculas, iones, igual al número de átomos contenidos en 12 gramos, perdón, la definición como es una unidad sí, contenidos en 0,012 kilos de el isótopo 12 del átomo de carbono, el carbono 12, porque también tenemos carbono 13, carbono 14. En 0,012 kilos hay exactamente 12 gramos. Hay 12 gramos. Y 12 gramos de carbono contienen 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Por eso es lo mismo que si les dijera, es la cantidad de sustancia que contiene, que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones, y estaría definiendo exactamente la definición, dando la definición de mol. Pero, por supuesto, ustedes siempre han visto que en ciencia tenemos que ser muy rigurosos. Entonces, damos una definición muy profesional de lo que es mol. Es la cantidad de sustancia que contiene un número de partículas o de entidades, átomos, moléculas, iones, igual al número de átomos contenidos en 0,012 kilos del isótopo 12 del carbono. No de cualquier carbono, del carbono
12. Y pongo esta cifra para que sea una unidad en el sistema SI. También podría haber dicho 12 gramos de carbono. Y sé que en 12 gramos de carbono ahí va a haber 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Una vez definido el mol de cualquier átomo, molécula o ion, es la masa que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones de esa sustancia, dicho así más para que ustedes lo entiendan. Una vez que yo ya tengo esto, puedo recurrir al atomogramo. Ojo que el atomogramo, hoy conocido también con el nombre, por eso les doy todas las acepciones. El atomogramo hoy se conoce con el nombre de mol de átomos. El mol de átomos ya no es un número abstracto, sino que es un número concreto. Entonces, si yo tengo sustancias como, por ejemplo, pongamos oxígeno, pongamos sodio, pongamos cloro. Ojo que estoy hablando de sustancias elementales. Pongamos plata. Bueno, pongamos a ver otro, calcio. Vamos a poner acá calcio y después plata. Calcio y plata. Si a mí me dicen, busque el peso atómico, me fijo en la tabla periódica y me va a dar el oxígeno 15.99 y pico. Yo le doy el número exacto. Sodio 23, 22,9. Cloro 35.5, 35.453. Calcio 40 y plata les vamos a dar 107,8. O podría también darle 108. Esto depende de la persona que los esté examinando. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo dijimos, el peso atómico o masa atómica, no es necesario decir relativa, es un número abstracto que indica cuántas veces mayor es la masa de un átomo de dicho elemento que la UMA, para decir aproximadamente que un átomo de hidrógeno. Si acá pusiera hidrógeno, acá pondría 1. Y si fuese muy exquisito, 1.008 o 1.00797. Una vez que yo tengo esto, puedo hacer inmediatamente el atomogramo o mol de átomos. ¿Y en qué consiste? Fíjense qué fácil. Es expresar el peso atómico del elemento, pero en gramos. O sea que cuando yo tengo el peso atómico y lo expreso en gramos, yo tengo el atomogramo de ese elemento. Pero señor, ¿quiere decir que un átomo de sodio pesa 23 gramos? No, si un átomo de sodio pesase 23 gramos estaríamos jugando a la bolita con los átomos de sodio. No, ello indica que dentro de 23 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Que dentro de 16 gramos de oxígeno hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Átomos de cloro, átomos de calcio, átomos de plata. O sea, volvemos un poco al concepto de ese valor tan elevado que es el número de Avogadro. Esto se llama número de Avogadro, lo calculó Avogadro.
6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno pesan 16 gramos. Entonces, señor, ¿cómo podemos definir al átomo gramo? Se define al átomo gramo o mol de átomos de un elemento a la masa de dicho elemento expresada en gramos, que contiene un mol de átomos de dicho elemento, o sea, que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. Esto es una definición muy cierta, muy real, y yo generalmente les digo, miren, calcular el átomo gramo es muy fácil, porque yo sé el peso atómico e inmediatamente le pongo la palabra gramo al lado y tengo el átomo gramo. Ya esto no es un número abstracto, esto, como yo les decía recién, es un número que lo puedo pesar perfectamente, y si me tiran a mí con 100 gramos de plata, que veo un balín de plata por la cabeza, me voy a dar cuenta de que no es nada abstracto, es algo concreto. En cambio, este número es un número totalmente abstracto que me indica solamente que un átomo de plata pesa 107 veces, 108 veces más que una UMA, o sea que un átomo de hidrógeno. Entonces ahora, al final de todo esto, y fíjense qué bien, qué rápido que puedo sacar el átomo gramo, vamos a hacer para el sodio, vamos a hacer los tres, digamos, las tres magnitudes, el peso atómico relativo, el peso atómico relativo, el peso atómico absoluto y el átomo gramo, para que ustedes vean qué diferencia existe. A mí me dicen, mira, el sodio tiene peso atómico 23, masa atómica 23, peso atómico relativo o masa atómica relativa 23. ¿Quién me está indicando este número? Número abstracto que indica que un átomo de sodio tiene 23 veces mayor masa que la UMA. Eso me indica nada más. Señor, que la UMA, usted me dijo que aproximadamente una UMA era un átomo de hidrógeno. Sí, para hacerlo, como la UMA es una entelequia, es algo que no existe, es algo convencional, bueno, sí que un átomo de hidrógeno. Ahora, yo del sodio puedo sacar otro valor, y el sodio puedo sacar el átomo gramo o mol de átomos. Y habíamos dicho que en forma práctica lo obteníamos poniendo el peso atómico y expresándolo en gramos. Ahora, 23 gramos, ya es diferente a 23. 23 gramos es un número concreto que indica que en esa masa de sodio hay un mol de átomos de sodio, o sea que hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Entonces, masa de sodio, 23 gramos, es la masa de sodio que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Vale decir, es el peso o masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. De un número extremadamente grande, Bueno, y señor, ¿qué me quedaría? Ahí me quedaría el peso atómico absoluto, vale decir, de esto que les hablé yo al principio, que no es un número que se utilice normalmente,
pero que se los pueden preguntar en un examen para que ustedes tengan una idea. Fíjense, ¿cuál sería el peso atómico absoluto o la masa atómica absoluta del sodio? ¿Cómo se me pregunta? Se me pregunta habitualmente, dado el peso atómico del sodio, calcule la masa de un átomo de sodio, ¿no? Generalmente no se dice peso atómico absoluto. La masa o el peso de un átomo de sodio. Entonces yo hago una regla de 3. Digo, si 23, peso atómico, lo expreso en gramos, átomo-gramo. Si 23 gramos de sodio contienen en su interior 0,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, dicho ahora al revés, si 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan o masan 23 gramos, un átomo de sodio pesará o masará X. Entonces tengo un átomo por 23 gramos sobre 6,02 por 10 a la 23 átomos. Átomo se va con átomo y me queda una unidad dada en gramos. El peso atómico absoluto, por más que sea muy pequeñito, no es un valor abstracto, es un valor concreto. Entonces, lo único que tengo que hacer yo con la calculadora es dividir 23 dividido 6,02 exponente 23 igual 3,82 por 10 a la menos 23. O sea que esta X va a ser 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. O sea que serían 3,82 gramos, que ya es muy difícil de medirlo, salvo en una balanza de precisión, dividido 10 a la 23. 10 a la 23 es 10 a la 6 es 1 millón, 10 a la 12 es 1 billón, 10 a la 18, 10 a la 23. O sea, si a este gramito, que es poco, arriba lo dividimos, 10 a la 23, ustedes se imaginan que esta masa es infinitamente pequeña. Pero estoy dando tres datos exactos del sodio, cada uno con su significancia. Uno es peso atómico, 23. Átomo-gramo, 23 gramos. Y otro es 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. Esos tres valores del sodio, habitualmente nosotros nos manejamos con estos dos. Esto si se me pregunta específicamente cuál es la masa de un átomo de sodio. Lo tenemos que saber perfectamente. Peso atómico, el número abstracto, que indica cuántas veces mayor es la masa de un átomo de este elemento que la UMA. Átomo, gramo, mol de átomo ya no es un número abstracto, es un número concreto que indica que en esa masa hay igual cantidad de átomos que en 0,012 gramos de carbono 12. O sea, en esta masa hay exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos. O sea, que 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos. Y finalmente, el peso atómico absoluto, que es calcular, mediante esta relación, calcular cuánto pesa realmente un átomo de sodio, que como ustedes saben, habitualmente no se usa. Una vez que el alumno entiende esto, estamos ya en condiciones de ir un poco más rápido con el peso molecular. ¿Qué pasa? Hasta ahora hemos trabajado única y exclusivamente con átomos. Peso atómico, átomo-gramo, peso o masa de un átomo, absoluta. Pero ahora vamos a ver que nosotros nos manejamos con moléculas. Entonces también tenemos un peso molecular absoluto, un peso molecular relativo y un mol. Así como teníamos
el peso atómico, el peso molecular absoluto, peso atómico absoluto, el peso molecular relativo, peso atómico relativo, y el mol, acá no es necesario decir mol, cuando uno dice mol solo, dice mol de moléculas, pero en realidad este mol tiene mol de moléculas o masa molar, muy importante actualmente, masa molar, son todos sinónimos, porque ya, claro, el mol no solamente se usa para moléculas, sino que también se usa para átomos y también se usa para iones, o sea, para todos los cuerpos infinitamente pequeños. Entonces, ¿qué es peso molecular absoluto de una sustancia? Peso molecular absoluto de una sustancia es un número, es la masa de dicha sustancia expresada en gramos, que corresponde a la masa o al peso de una molécula de dicha sustancia. Como por supuesto ustedes se pueden imaginar, también acá estamos en el orden de 10 a la menos 22, 10 a la menos 20, o sea, estamos en órdenes muy pequeños y prácticamente no se usa salvo que específicamente la vayamos a calcular. Que me digan cuánto pesa o cuánto masa una molécula de ácido sulfúrico. Y ahí tenemos, ya lo vamos a hacer. En cambio, el peso molecular relativo es el que más se usa. Cuando se habla de peso molecular, se hace referencia a peso molecular relativo o masa molecular relativa. O sea que así como el peso atómico ya sabemos que es relativo, el peso molecular también es relativo. ¿Y qué es el peso molecular de una sustancia? El peso molecular de una sustancia es un número abstracto también que indica cuántas veces mayor es la masa de dicha sustancia que la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. O sea que la UMA. Pero acá viene lo importante, que yo tengo que aprender a calcular el peso molecular. Tengo que aprender porque es muy importante. Yo puedo tener sustancias como son sustancias monoatómicas. Puedo tener sustancias diatómicas como el oxígeno. Vamos a tener el oxígeno fundamentalmente, el cloro. O puedo tener sustancias compuestas como el agua, como el ácido sulfúrico, como el fosfato de calcio. Entonces, ahora vamos a aprender a sacar los pesos moleculares. Pesos moleculares que en forma práctica, los pesos moleculares se obtienen sumando, los pesos atómicos de cada uno de los elementos que integran la molécula. Para las sustancias monoatómicas es muy sencillo, el peso atómico va a coincidir con el peso molecular. ¿Por qué? Porque una molécula está formada por un solo átomo. Entonces yo digo, el peso atómico del sodio es 23 y el peso molecular 23. Del potasio, el peso atómico es 39 y el peso molecular sigue siendo 39. Pero cuidado con lo que viene. En el caso del oxígeno, tengo que una molécula de oxígeno está formada por dos átomos. Si cada átomo pesa 16, dos átomos pesan 32. Y en el caso del cloro, si cada átomo pesa 35,5, 35,5 por 2 son 71. O sea, si a mí me preguntan cuál es el peso molecular del cloro, 71. Número abstracto, no tiene gramos acá. Del agua. Bueno, aquí vienen las sustancias compuestas. En las sustancias compuestas muy al principio, les voy a decir, miren, ustedes en las sustancias compuestas como el agua, pongan número de átomos
número de átomos y peso atómico. Tienen de hidrógeno, vamos a hacer más prolijito para que siempre lo hagan igual, después lo hacen mentalmente. Entonces tenemos de hidrógeno, tenemos número de átomos, 2. Por peso atómico del hidrógeno, 1. Este valor me lo dan. Del oxígeno, número de átomos, 1. Por peso atómico, 16. Este valor me lo dan. Acá pongo los subíndices de cada uno de los elementos. 2, 16, 18. El peso molecular del agua es 18. Yo siempre les digo, bueno, ¿y cuál es el peso atómico del agua? Y se quedan mirando, no existe peso atómico del agua, si el agua es una molécula, para colmo una sustancia compuesta. Tenemos que hacer el peso atómico del ácido sulfúrico. Bueno, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está formado por hidrógeno, por azufre y por oxígeno. Fíjense por la importancia que tiene de que yo conozca la fórmula. Hidrógeno, tenemos un átomo, tenemos 2 átomos, tenemos un átomo de azufre y tenemos de oxígeno 4. Me dan los pesos atómicos, 1 para el hidrógeno, 32 para el azufre y 16 para el oxígeno. Entonces, vuelvo a repetirlo, me lo dan y si no me fijo en la tabla periódica. 2, 32, 64 suman 98. 98 es el peso molecular del ácido sulfúrico. Si ya me voy a una sustancia un tantito más compleja, como es el fosfato de calcio, bueno, fosfato de calcio, tenemos número de átomos, 3, por peso atómico, 40. Fósforo, ojo, no es 1, es 2 fósforos, 2 por 31. Y de oxígeno tenemos 2 por 4, 8 átomos por 16. 120, acá tenemos 62 y acá directamente recurrimos para no equivocarnos, creo que 128, 8 por 16 igual 128. Ahora sumo 128 más 120 más 62 y tengo 310. Entonces digo que los pesos moleculares de estas sustancias, que las he tenido que calcular aparte, y ahora ustedes pueden calcular los pesos moleculares de todas las sustancias que hemos visto, porque sabiendo la fórmula inmediatamente puedo calcular el peso molecular. Bueno, el peso molecular entonces del agua me queda en 18, en 98 y en 310. ¿Qué significa 310 del fosfato de calcio? Y significa que una molécula de fosfato de calcio tiene aproximadamente 310 veces mayor masa que la UMA, o sea, es 310 veces mayor que un átomo de hidrógeno aproximadamente. Incluso ustedes van a ver a veces que te ponen peso molecular del fosfato de calcio, 310 UMA. La UMA es una entelequia, es algo que no existe, pero bueno, ya tengo una idea bastante completa. Entonces volvemos a repetir el concepto de peso molecular relativo. Peso molecular relativo de una sustancia, ya sabemos cómo obtenerlo, es un número abstracto que indica cuántas veces mayor es la masa de una molécula de dicha sustancia que de la UMA. Y ahora obtenemos el mol, o mol de moléculas, o masa molar.
Señores, muy sencillo. El mol de una sustancia se obtiene expresando el peso molecular en gramos. Tan fácil, señor, tan fácil. Pero ahora sí, ustedes tienen que saber perfectamente que el mol es la masa de dicha sustancia, por ejemplo en el caso del fosfato del calcio, es la masa de esta sustancia expresada en gramos que contiene un número de unidades, un número de moléculas en nuestro caso, igual al número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono 12. O sea, dicho en otras palabras, ya sabemos que en 12 gramos de carbono 12 hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces acá habrá 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ojo, ya las 6,02 por 10 a la 23 moléculas de fosfato de calcio están pesando casi medio kilo. Recuerden que 310 gramos para medio kilo, 500 gramos en medio kilo, es fosfato de calcio. Ya si yo peso un mol de fosfato de calcio, le estoy pesando casi medio kilo. Chicos, sacar el mol de una sustancia conociendo el peso molecular es muy sencillo. Ahora, tienen que saber exactamente que dentro de 23 gramos de sodio hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sodio. Dentro de 71 gramos de cloro hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro, y dentro de 18 gramos de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. En base a eso, en base a la definición de mol, peso molecular relativo expresado en gramos, o mol de una sustancia es un número concreto o es la masa de dicha sustancia expresada en gramos, que contiene en su interior 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dicha sustancia, o que contiene un número de moléculas igual al número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono 12 o en 0,012 kilos de carbono 12. Eso es para ser más preciso, más específica la definición. Pero ustedes tienen que conocer esto. Entonces ahora de pronto, teniendo estos valores, me dicen, bueno, deme la masa atómica absoluta. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Y ahí es cuando a mí se me digamos, se restituye, digamos, el concepto de peso molecular relativo. Y una molécula de agua, yo digo, si un mol de agua son 18 gramos de agua pesan 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Dicho en otras palabras, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua pesan 18 gramos. Una molécula pesará X. Entonces tenemos X será igual a una molécula por 18 gramos sobre 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esto por esto sobre esto. Molécula se va con molécula y me queda 18 gramos dividido 6,02 exponente 23. Y me queda 2,99 por 10 a la menos 23. 2,99 por 10 a la menos 23. ¿Qué? Gramos. Esto es lo que pesa una molécula de agua. Vendría a ser el peso molecular absoluto. Generalmente no se pide así. No se pide como peso molecular absoluto. Se pide en forma de ejercicio. En forma de ejercicio, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de una molécula de agua?
Dicho esto, pasamos, y ya terminando la clase, al número de Avogadro. El número de Avogadro fue calculado por Avogadro, que en realidad era un excelente abogado, pero tenía como hobby esto de la ciencia y fue el primero en que llegó a ese número, por eso se le llama así. Es un número no entero, pero se sabe, todos usan 6,02 por 10 a la 23. Pueden encontrar incluso 6,022 por 10 a la 23. Esto ya es con error menor que un milésimo. Es un número que indica el número de átomos que hay en un átomo-gramo de sustancia o el número de moléculas que hay en un mol de moléculas de dicha sustancia. ¿Y podemos tener un mol de iones? Sí, es un número que indica el número de iones que hay en un mol de iones. ¿Cómo en un mol de iones? Y sí, podemos tener, por ejemplo, un mol de sulfato. Mol de sulfato. Yo sé que en un mol de sulfato hay 6,02 por 10 a la 23 sulfatos. Y entonces, señor, podría calcular el peso o la masa del sulfato. Sí, sulfato azufre 32, oxígeno 4 por 16, 64, tengo 96. Este es el peso molecular, mal llamado peso molecular, el peso del anión sulfato. El mol serán 96 gramos. Entonces el mol de sulfato son 96 gramos. Y si digo, si 96 gramos contienen 6,02 por 10 a la 23 sulfatos, un sulfato X. Y tienen X como 1 por 96 gramos sobre 6,02 por 10 a la 23. Dividen 96 en 6,02 por 10 a la 23 y le va a dar en gramos el peso de un anión sulfato. Como ven, esto se aplica única y exclusivamente para cuerpecillos inmensamente pequeños. Y finalmente tenemos el llamado volumen molar. Con esto yo les digo, chicos, volumen molar. Terminamos con volumen molar. Si yo tengo un mol de cualquier gas, ya cuando hablamos de volumen hablamos de gases. Y yo tengo, por ejemplo, acá un mol de hidrógeno, un mol de oxígeno, un mol de dióxido de carbono. O sea que acá voy a tener 2 gramos de hidrógeno, acá voy a tener 32 gramos de oxígeno y acá vamos a tener el peso atómico del carbono es 12, por 1 12, del oxígeno es 16, por 2 16, sumo, 32, sumo 4, 4. Este es el peso molecular del dióxido de carbono, el mol serán 44 gramos. Todo mol de sustancia al estado gaseoso, y ahora sí, cuidado, medido en condiciones normales de temperatura y presión, condiciones normales de temperatura son 0 grados, o sea, 273 Kelvin, y de presión una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio, igual a, ya lo vamos a ver ahora que vamos a leer los gases, igual a 101,3 kilopascales. O sea, siempre que estos volúmenes, siempre que estas masas de gas las mida en condiciones normales de temperatura y presión, todas independientemente
de la sustancia van a ocupar un mismo volumen. Ese volumen se llama volumen molar. O sea que 2 gramos de hidrógeno van a ocupar el mismo volumen que 32 gramos de oxígeno y que 44 gramos de dióxido de carbono. A ese volumen se le llama volumen molar y es aproximadamente 22,4 litros. O sea, todo mol de sustancia al estado gaseoso, medido en condiciones normales y temperatura, en condiciones normales de temperatura y presión, van a ocupar un mismo volumen, independientemente de la sustancia, van a ocupar un mismo volumen. Ese volumen se denomina volumen molar y su valor aproximado es de 22,4 litros. Esto me permite calcular a mí muy rápidamente, como consecuencia del volumen molar, me permite calcular, sin que me den el volumen, me permite calcular la densidad en condiciones normales de temperatura y presión. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es la densidad? Problema, por ejemplo. ¿Cuál es la densidad del oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión? ¿Cuál es la densidad del oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión? ¿Cuáles son mis datos? Peso atómico del oxígeno, 16. Entonces, ¿qué hago yo como primera medida? Hago un cuadrito que para las sustancias, elementales, para los elementos, es muy útil. Hago un cuadrito así y digo, el peso atómico es 16. Que si un átomo de hidrógeno tiene 16 veces mayor masa que una UMA. El átomo gramo, que es el peso atómico expresado en gramos, será 16 gramos. El peso de 6,02, este es el peso de 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Cuál va a ser el peso molecular? El peso molecular, el oxígeno es diatómico, en consecuencia va a ser 32. Ojo, peso atómico 16, peso molecular 32. ¿Y cuál va a ser el mol? Y el mol va a ser el peso molecular expresado en gramos. En 32 gramos de oxígeno hay 6,02 por 10 a la 23, pero no átomos, ahora moléculas. Como las moléculas tienen el doble de peso, por eso cuando yo digo en 6,02 por 10 a la 23 moléculas, hay 1,24, el doble, por 10 a la 23 átomos. Por eso, ojo, esto pesa el doble que esto. Una vez que yo tengo que el mol pesa 32 gramos, yo digo densidad del oxígeno igual al mol, a lo que pesa un mol por el volumen que ocupa, que es el volumen molar. El mol serán 32 gramos, el volumen molar no me lo dan, porque tengo que saber que es 22,4 litros. Tengo que saber que los 32 gramos en condiciones normales de temperatura y presión ocupan 22,4 litros. Ergo, saco rápidamente y digo 32 dividido 22,4 igual 1,428, 1,43, vamos a poner exactamente 1,428 gramos sobre litro, ojo, y tengo la densidad del oxígeno. O sea que me pueden preguntar la densidad de cualquier gas y no me van a dar el volumen. Con solamente calcular el mol, yo ya sé que el volumen es 22,4 litros y me dan la densidad. Y por otro lado, puedo calcular el mol multiplicando la densidad, si es que me dan la densidad, por el volumen molar. Lo único que quiero, recalcar, así como para cerrar un poquito el concepto de esta clase, es esto que les dije recién. Cuando ustedes dicen, tienen 3 sustancias, por ejemplo sodio, por ejemplo oxígeno, vamos a hacerlo exactamente igual, y una sustancia compuesta, por ejemplo agua.
Entonces ustedes siempre hagan al principio este esquema que yo les digo. ¿En dónde? Acá pone el peso atómico del sodio, me lo dan 23. Atomogramo, 23 gramos. Peso de 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Peso molecular, 23. O sea que coincide porque es una sustancia monoatómica. Mol, 23 gramos. Oxígeno, acá no coincide. 16 el peso atómico, este valor me lo dan. Atomogramo, 16 gramos. Peso molecular, 32. Mol, 32 gramos. Y ahora generalmente siempre le pasa lo mismo con el agua. ¿Cuál es el peso atómico? Bueno, tiene y no tiene atomogramo. Tiene peso molecular, que ya hemos visto que son 18, y el mol, 18 gramos. Y como ustedes ven, sacar el peso molecular de una sustancia compuesta, nada más que sumar los pesos atómicos de cada uno de los elementos que le integran, tengo que saber dos cosas. Tengo que saber que la fórmula del agua es esta y que me dan el átomo de hidrógeno, me dan el peso atómico del oxígeno, tengo que sumar nada más. Pero ¿cuál es el peso atómico del nitruro de magnesio? Y si me dicen nitruro de magnesio, yo tengo que saber que tengo que tomar 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2. Ahora, tendré que multiplicar 2 por 14 y 3 por 24, que son los pesos atómicos de cada una de las sustancias. Ahora, si yo, por ejemplo, me equivoco y pongo esta barbaridad, no sé formuleo químico, por supuesto que el peso molecular me va a salir mal y el mol me va a salir mal. Les voy a dar mucha ejercitación de esto porque no es fácil, esto se complica más adelante. Pero el alumno que sabe fehacientemente, que sabe bien de las bases, porque a veces el alumno dice, el atomogramo de sodio es 23 gramos, no sabe qué significa eso, no sabe qué diferencia hay entre 23 número abstracto y 23 gramos número concreto. Creo que con esto he tratado de ser lo más concreto posible y lo más didáctico posible, pero quedan muchas dudas, especialmente para la gente que ve esto por primera vez o para aquellos que lo vieron y pensaron que lo sabían y ven que no es tan sencillo. Bueno, no quiero desanimarlos, pero este tema es algo complejo, se va a tornar cada vez más complejo, pero lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.